todo Israel tiene una parte en el mundo por venir. Está escrito en el Zohar, Noé. Vengan y vean. Todo Israel tiene una parte en el mundo por venir. Pregunta, ¿cuál es la razón? Dice, porque mantienen el pacto sobre el cual el mundo se sostiene. Como está escrito, si mi pacto no existiera de día y de noche, no hubiera designado las ordenanzas del cielo y la tierra. Por lo tanto, Israel mantiene el pacto porque lo han asumido. Tienen una parte en el mundo por venir. Debemos entender, ya que el primero, él dice, todo Israel tiene una parte, lo que significa que cualquiera que sea llamado con el nombre de Israel, sin condiciones previas, tiene una porción en el otro mundo. Pero después él interpreta que no todo Israel, sino que él establece condiciones, que solo aquellos que mantienen el pacto. Él presenta evidencia del versículo que se refiere a los que observan el pacto, por lo que está escrito. Si mi pacto no existiera de día y de noche, no hubiera designado las ordenanzas del cielo y de la tierra. También debemos entender sobre el significado del versículo. Si mi pacto no existiera de día y de noche, el versículo se refiere al pacto. Está escrito en Pesachim. Rabbi Elazar dijo, si no fuera por la Torá, el cielo y la tierra no existirían. Como se dijo, si mi pacto no existiera de día y de noche, no hubiera designado las ordenanzas del cielo y la tierra. Rashi interpreta, si no fuera por mi pacto de día y de noche, es decir, el estudio de la Torá, del cual está escrito, y lo contemplarás día y noche, partiendo de lo cual el pacto se llama Torah. Y aquí el Zohar interpreta que el pacto es la circuncisión que mantiene el pacto. Con respecto al pacto que hizo Abraham, está escrito, e hizo el pacto con él. Nuestros sabios explicaron que el Creador ayudó a Abraham a hacer el pacto porque no podía hacer el pacto solo. Más bien, el Creador lo ayudó. Debemos entender lo que significa en el trabajo que él no podría haber hecho el pacto sin la ayuda del Creador. Está escrito acerca de Abraham y Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Baja Sulam preguntó, si dos personas entienden que vale la pena que se amen el uno al otro, ¿por qué deben hacer un pacto? ¿Cómo ayuda un pacto de firmar? ¿Cómo ayuda un acto de firmar un contrato aparentemente? ¿Qué nos da? Entonces dijo, nos da que cuando se hace un pacto queremos decir que, dado que es posible que algo nos separe, estamos haciendo un pacto ahora, porque ahora entendemos que hay amor y equivalencia entre nosotros. Y este pacto persistirá incluso si después llegan cosas que nos separen. Aún así, la relación que estamos estableciendo ahora será permanente. En consecuencia, deberíamos decir que si después llegan cosas que nos separan, cada uno debe ir por encima de la razón.
Y debe decir que no se le pondrá atención a lo que ven dentro de la razón, sino que irán por encima de la razón. Solo de esta manera pueden mantener el pacto y no habrá separación entre ellos. Por lo tanto, si decimos que el pacto es la Torá o que el pacto es la circuncisión, esto no significa que solo esto constituye el pacto con el Creador, que por su pacto con el Creador no se separará, es decir, que su corazón estará en plenitud con el Creador, sino que tanto la Torá como la circuncisión vienen a hacer cumplir el pacto. Donde el corazón de una persona debe estar en plenitud con el Creador y aferrarse a él con una estaca que nunca caerá, como está escrito: si mi pacto no existiera de día y de noche, no hubiera designado las ordenanzas del cielo y de la tierra. Esto es así porque la cuestión de la creación del cielo y de la tierra fue con la intención de hacer el bien a sus criaturas, y las criaturas no pueden recibir el deleite y el placer sin la equivalencia de forma. Es decir, que todas sus acciones sean para otorgar. De lo contrario, habrá separación entre las criaturas y el Creador. Es por eso que se nos otorgaron dos pactos: la circuncisión y el pacto de la Torá, mediante los cuales podremos llegar a hacer un pacto con el Creador, con fe por encima de la razón, y podremos hacer todo con el fin de otorgar. Este es el significado de si mi pacto no existiera. Es decir, si no hubiera creado los consejos para lograr la equivalencia de forma, no sería posible recibir el deleite y placer que es todo el propósito de la creación, el hacer bien a sus criaturas. Y si no hubiera preparado las maneras para lograr la equivalencia de forma, no necesitaría crear el cielo y la tierra, porque no podrían recibir ningún beneficio en la creación. Y toda la creación sería inútil, porque no habría nadie que pudiera disfrutarla. En este pacto adicional, el pacto que hizo de la estaca que nunca caerán, Abraham necesitó la ayuda del Creador. Este es el significado de que el Creador tiene que ayudarlo. Y este es el significado de e hizo un pacto con él, lo que significa que el Creador lo ayudó a poder ir por encima de la razón. Hay tres discernimientos para hacer el trabajo por encima de la razón. Número uno no siente ninguna deficiencia en su trabajo para tener la necesidad de ir por encima de la razón. Número dos, uno siente su deficiencia, pero está en un estado femenino, es decir, tan débil como una mujer, la cual no tiene fuerzas para sobreponerse e ir por encima de la razón. Número 3, uno se considera en un estado masculino,
Esto significa que tiene la fuerza para sobreponerse e ir por encima de la razón. Número 1. Por ejemplo, cuando una persona quiere levantarse de madrugada y cuando lo despiertan, a veces la persona escucha pero no presta atención y sigue durmiendo. En este momento no hay nadie que sienta su deficiencia porque inmediatamente se durmió y por lo tanto no tuvo tiempo de pensar en su deficiencia. Por esta razón, todavía no se lo considera como un hombre, donde es posible distinguir entre masculino y femenino. Adam, hombre, proviene de las palabras Ish Adama, hombre de la tierra, lo que significa que labra la tierra para producir cosechas y frutos para sustentar a las personas. Esto solo puede decirse de alguien que siente su deficiencia, que comienza a trabajar y corrige su deficiencia. Sin embargo, uno no siente su deficiencia. Cuando uno no siente su deficiencia, no hay nadie con quien hablar. Es decir, incluso si le dices cuál es la deficiencia, la persona no escuchará, porque tiene muchas excusas para todo. Naturalmente, esta persona no tiene lugar para la oración, para que el Creador lo ayude a tener la capacidad de salir de las obstrucciones que le llegan. Número 2. Cuando lo despiertan, comienza a pensar. Es cierto que le dije a mi amigo que me despierte, pero cuando le dije que quería levantarme de madrugada, esto fue porque tenía un poco de ganas de levantarme y estudiar. Anhelaba el placer que recibiría de la Torá. Digamos incluso que no pensé que encontraría un gran placer estudiando la Torá. No sufrí por tener que salir de la cama y renunciar al placer del descanso. Porque cuando hablé con mi amigo para que me despertara, estaba pensando solo en el placer que podía obtener al estudiar Torah. Esta es la razón por la que le pedí que me despierte. Pero ahora estoy acostado bajo la manta, y si hay lluvia y viento afuera, ciertamente siento placer en el descanso. Pero ahora tengo que levantarme. ¿Cómo sé que recibiré un mayor placer aprendiendo Torah? Por esta razón es mejor para mí sentarme y no hacer nada, porque la certeza es preferible a la duda. Ya que el descanso ciertamente me da placer, mientras que el estudio de la Torá no me resulta tan placentero. Sin embargo, después los pensamientos llegan. Aprendimos que tenemos que ir por encima de la razón, es decir, no tener en cuenta la cantidad de placer que tendré y que este sea mi indicador. Por el contrario, tenemos que trabajar para el Creador. Entonces, ¿por qué estoy calculando para mí? Es decir, ¿cuánto voy a ganar con esto? En cambio, debería estar calculando si el acto que estoy haciendo es mantener el mandamiento del Creador
y si él disfruta de mi obediencia. ¿Y por qué tengo pensamientos de amor propio? ¿Qué puedo hacer ahora ya que no puedo superar mis pensamientos? Se deduce que esa persona es considerada como un servidor del Creador y que quiere sobreponerse a los pensamientos extraños, que los pensamientos extraños son ajenos al camino de la Torá. Entonces se considera que es como una mujer, que es tan débil como una mujer, porque carece de la fuerza para sobreponerse a ellos. Número 3. Es como un hombre, lo que significa que tiene la fortaleza para sobreponerse. Es decir, cuando se despierta, si los pensamientos se le acercan, ¿por qué debería levantarse el descanso que está disfrutando? Probablemente pienses que cuando te levantes de la cama y vayas a estudiar, disfrutarás más de lo que estás disfrutando ahora. Pero, ¿cómo sabes que esto es así? De inmediato le aconseja que pruebe si esto es así. Pero luego le dice, ¿qué sabor estás probando ahora en el estudio que espera recibir más tarde? E inmediatamente obtiene tales sabores que el mundo se vuelve oscuro para él, lo que significa que el ocultamiento desciende sobre él y le oculta la vitalidad de la Torá. Entonces el cuerpo le pregunta, dime, ¿son estos los malvados que anhelas? Si es un hombre llamado hombre de guerra, le dice a su cuerpo, todo lo que dices es verdad, es decir, según tu punto de vista tienes razón. Sin embargo, la base sobre la cual estoy construyendo el compromiso con la Torá y las misbot, preceptos, está por encima de la razón. Esto significa que la razón exige que la voluntad de recibir deleite y placer determinará si vale la pena trabajar o no. Y por encima de la razón significa que está trabajando con el fin de otorgar. Es decir, que la voluntad de recibir no necesita estar de acuerdo, sino que el deseo de otorgar lo determina. Es decir, que si cree que el trabajo que quiere hacer ahora le traerá satisfacción al Creador, está dispuesto a hacerlo sin demoras. Y aunque el cuerpo afirma lo contrario, todavía tiene el poder de superarlo. Esto se llama masculino. Sin embargo, después de que una persona ha completado estos 3 discernimientos en el trabajo, primero, que todavía no tiene su deficiencia para poder pedirle al Creador que lo ayude. Número 2, que siente su deficiencia, pero no tiene fuerzas para vencer, lo cual se llama una mujer. Y número 3, que es un hombre de guerra, lo que significa que puede superar su deficiencia. Llega a un estado de Shabbat, es decir, a descansar de su trabajo.
Esto se llama trabajarás 6 días, pero el séptimo día descansarás. Así podemos interpretar. Estas son las generaciones de Noé, un hombre justo. Noé es considerado como Naiha, arameo de descanso. Como está escrito en el Zohar, es por eso que se lo llama justo, ya que está dicho que el Creador era su descanso. El Zohar dice, donde hay trabajo estará la Sitra, el otro lado. Por lo tanto, naturalmente alguien que es justo no puede tener trabajo. Es como dijo Baal HaSulam, que donde la Kedushá, santidad, ilumina, la persona se anula como una vela ante una antorcha. Y no se puede decir allí que el cuerpo tiene trabajo, porque la Kedushá es la fuente de deleite y de placer. Sin embargo, cuando la persona está en manos de la Sitra Ahar, viste al hombre con amor propio, llamado recibir con el fin de recibir. En este lugar hubo un sinsom, restricción y una ocultación, y la Kedushá no se puede revelar aquí. Solo la ocultación está en este lugar, lo que significa que el deleite y el placer no ilumina allí, sino todo lo contrario. Y diciendo, ¿por qué son nuestras vidas y la duración de nuestros días y los contemplamos día-noche? O cuando decimos, son más preciosos que el oro, que mucho oro fino y más dulce que la miel y los goteos del panal de miel. Esto es cuando una persona tiene kelim, vasijas apropiadas para ello, las cuales se llaman vasijas de otorgamiento. Esto nos da la equivalencia de forma, y en este momento la recepción del placer es con el fin de otorgar. De lo contrario, si la luz y la abundancia iluminaran en las vasijas de recepción, los receptores se alejarían más del Creador. Y el propósito de la creación es que debemos apegarnos al Creador, tal como está escrito, y ustedes, quienes se adhieren al Señor, su Dios, están vivos cada uno de ustedes en este día. De esto se desprende que en aquel que es justo no hay espacio para la Sitra Ahar, pero hay un lugar de descanso para el espíritu. Este es el significado de Shabbat, tal como está escrito, porque en él cesó y descansó, ya que debido a la santidad del Shabbat no hay lugar para el trabajo ahora. Sin embargo, nuestros sabios dijeron, el Creador les dijo, tontos, insensatos, el que trabajó en la víspera de Shabbat comerá en Shabbat. Aquel que no se esforzó en la víspera de Shabbat, ¿de dónde comerá en Shabbat? Esto significa que el que trabajó duro, es decir, que tuvo trabajo y esfuerzo enfrentándose a la Sitra Ahar, y que la Sitra Ahar le impedía seguir por el camino del Lishma, es decir, que durante el trabajo sentía que no podía vencer el mal en sí mismo, es porque aún no logró estar y entrar en la Kedushá. Sin embargo, la persona cree que tan pronto como entre en la Kedushá,
la Sitra Achra se cancelará como una vela ante la antorcha y no tendrá contacto con la Sitra Achra. Resulta que la persona sabe que le falta algo, que el Creador lo ayude y le permita obtener algo de la Kedushá, y entonces, de todas maneras, todo estará bien. Por esta razón, durante la labor y el trabajo, la persona reza desde el fondo de su corazón para que el Creador lo ayude. En este momento siente que sin la ayuda del Creador no alcanzará nada. Esta sensación que tiene de que el Creador puede ayudarlo, crea un kli, una vasija en la persona para poder recibir la ayuda del Creador. Porque la deficiencia es llamada un kli para recibir el llenado. Por esta razón, la fe que él tiene en el Creador, tal como está escrito, oyes la oración de cada boca, hace que el kli reciba ayuda. Con esto entenderemos el asunto de el que no trabajó en la víspera de Shabbat, es decir, que no trabajó consigo mismo para esforzarse con el fin de otorgar, y así ver que no puede triunfar solo sin la ayuda del Creador. Naturalmente no tiene lugar para la oración, la cual es el kli para recibir su ayuda. Ya que la regla es que no hay luz sin un kli, necesitamos preparación para tener que comer en Shabbat. Porque los 6 días de trabajo son la preparación para recibir la luz del Shabbat. Y Shabbat se considera la abundancia extendida para llenar los kelim, vasijas vacías esperando su ayuda. Como está escrito, la luz en ella lo reforma. Tal como está escrito sobre Shabbat, todos los juicios están impregnados por ella, y ninguno gobierna todos los mundos excepto ella. Por lo tanto, dado que después del esfuerzo con la Sitra Achra, cuando sienten la deficiencia llamada Kli, ellos pueden recibir el Shabbat llamado cesar y descansar. Ahora podemos entender lo que preguntamos. Él dice, todo Israel tiene una parte en el mundo por venir, sin ninguna condición. Después, él dice que son específicamente aquellos que guardaron el pacto y no todo Israel. Debemos interpretar el significado de la palabra Israel, lo cual significa Yashar El, directo al Creador. Eso significa que en todo lo que hace, la persona quiere que su trabajo esté dirigido directamente al Creador y nada para su propio beneficio. Es como explicamos sobre el versículo, y no habrá Dios extraño en ti y no te inclinarás ante un Dios extraño. Nuestros sabios dijeron, ¿cuál es el Dios extraño en el cuerpo del hombre? ¿Es la tendencia al mal? Debemos entender esto. Después de todo, la buena tendencia también está en el cuerpo de la persona, como está escrito. ¿Por qué somos hermanos? Lo que significa que la tendencia al mal y la tendencia al bien están cerca la una de la otra.
la tendencia al mal a la izquierda y la tendencia al bien a la derecha de la persona. Por lo tanto, vemos que la tendencia al bien también está en el cuerpo del hombre. Por lo tanto, ¿qué significa que lo que ellos dijeron, que la tendencia al mal está en el cuerpo del hombre? Debemos interpretar esto respecto a nuestro camino. La tendencia al mal anhela que todo lo que hace entre a su cuerpo, que la intención sea enteramente para su propio beneficio, lo que se llama dentro de su propio cuerpo. Por el contrario, la tendencia al bien se esfuerza para que todas sus acciones estén dirigidas hacia afuera del cuerpo. A esto se le llama que todas sus aspiraciones sean llegar a hacer todas sus obras para el Creador y no para su propio beneficio. Con esto podemos interpretar por qué la palabra Israel significa Yashar Kel, directo al Creador, que todas sus acciones sean solo para el Creador. De manera similar, se presenta en la interpretación de nuestros sabios. Rabbi Levi dijo, el corazón y el ojo son dos mediadores del pecado. Como está escrito, dame tu corazón, hijo mío, y deja que tus ojos se deleiten en mis caminos, dijo el Creador. Si me das tu corazón y tus ojos, sabré que tú eres mío. Esto significa que cuando decimos el que elige a su pueblo, Israel, ¿cuándo se considera que uno permanece al pueblo del Creador? Esto es cuando una persona pone sus ojos y su corazón allí, lo que significa que todo lo que mira y lo que anhela su corazón trata de hacerlo todo para bien y a favor del Creador, y nada para su propio beneficio. Esto se llama tú eres mío, lo que significa me perteneces a mí. Luego se lo incluye en su pueblo Yashar Kel. En consecuencia, debemos interpretar todo Israel tiene una parte en el mundo por venir. Y luego él interpreta ¿quién es considerado Israel? Y dice que solo uno que conserva el pacto por el cual existe en el mundo se llama Israel. De lo contrario, significa que quien no conserva el pacto por el cual el mundo existe, no pertenece a Israel, sino a las naciones del mundo. ¿Y cuál es el pacto por el cual el mundo existe? Es el pacto hecho con el Creador, de que todas sus obras sean solo para beneficio del Creador. A esto se le llama con el fin de otorgar, porque específicamente con esto habrá existencia en el mundo. Esto significa que el mundo fue creado para hacer el bien a las criaturas. Y mientras no haya equivalencia de forma, el deleite y el placer no pueden vestirse en las criaturas. Se deduce así que la razón por la que fue creado el mundo fue para hacer el bien a sus criaturas. Fue en vano, porque no hay nadie quien reciba el deleite y el placer. Sin embargo, a través del pacto con el Creador, las criaturas estarán en condiciones de recibir el deleite y el placer.
Para lograr este pacto está la Torah y la circuncisión, lo que significa que todo lo que hacemos debemos hacerlo con la intención de que con nuestras acciones seamos recompensados con hacer un pacto con el Creador para siempre. Especialmente debemos creer que el Creador escucha la oración de cada boca y con esto seremos redimidos.